Que así, Panchi. Vai, Panchi. Bueno, hola gente, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. De a poco se van conectando. El profe también ya se va listando. Yo también ya acá full. Y ahí ya vino el profe. A ver un poco. Sí, ahí está. Hola, profe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Te escucho ¿Todo bien y bien? vos? ¿Se escucha Bien, bien ahí, también. creo? ¿Me escuchas bien por lo visto también? Sí, sí, sí. Un saludo también para tus seguidores ya, que nos estarán acompañando ahora y los que se van a estar uniendo en cualquier momento. Sí, profe. Calor, calor. Sí, terrible. Son las 8 de la noche y hace 37, 38 grados. La locura. Este, ojalá, supuestamente la otra semana espero la lluvia, ojalá que, no sé, por lo menos lleva por ahí que acá venga un viento, no sé, algo fresco. Demasiado iluso, ya me parece. Vos sabés que justamente esta tarde vi un tweet así que compartieron y que se hizo viral que decía, el viernes va a ser 38 grados, por fin va a venir un fresquito, no sé qué, pucha, 38 grados de máxima. No creo que haga, para mí que toda la semana, o sea, por lo menos la mitad de la semana que viene va a estar también todavía por los 40 grados, tengo entendido. No, y estaba viendo que ayer se lanzaron las entradas para el Mundial y en Qatar supuestamente se va a hacer porque en invierno, por eso se va a hacer en noviembre, no se va a hacer en julio, por ahí. Y dice que Ah, la temperatura media de ahí en invierno es de 24 grados. Y no sé, una locura hacer. menos mal no se hizo en su verano, entonces, No, hombre. Creo que Edo llegó a jugar por ahí y para mí que llegó a alcanzar los 52, no sé, 50 y tanto grados. No sé. qué locura. Pero por lo visto que hay lugares así en el mundo donde hace, como llegué a ver, no sé, menos 20 grados, creo que llegué a ver en Rusia o algo así. Sí, suele ser así, sí. Rusia suele ser un país, bueno, Rusia es muy grande, ¿verdad? Un país muy grande, pero suele tener zonas muy frías. Se suele jugar con nieve y eso por ahí. La verdad que estaría, no sé, a mí me gustaría por lo menos vivir 3 meses en un lugar así para probar, no sé, a ser linda la ¿Verdad? sensación. Pero así también no sé si voy a aguantar porque me acuerdo que me estuve por Buenos Aires una vez y hija, no sé, yo te juro tenía dos pantalones y no aguantaba nada, Yo ni adentro. lo más frío así que experimenté fue unos menos 6 grados más o menos en Bariloche. Y era frío. Ah, Pero bueno, afuera, ¿verdad? O sea, bueno, allá todo, o sea, en lugares así toda la infraestructura es diferente, ¿verdad? O sea, entonces los hábitos son diferentes. O sea, todos los lugares están preparados con calefacción de diferente tipo, ¿verdad? Y uno ya se viste diferente. O sea, uno se viste de una manera en que se pueda quitar un abrigo pesado generalmente y abajo ropa más liviana, ¿verdad? Acá no tenemos eso, acá es distinto, entonces inclusive acá a veces hace falta abrigarse más, ¿verdad? Digo porque, o sea, no allá se tenés la aguanta. posibilidad de quitarte o sea, un abrigo bien pesado encima y te quitas y quedas libre, por decir así. Pero acá en cualquier parte te congelas y tienes que mantenerte con la ropa, ¿verdad? Pero aún así sigo siendo team invierno. Dale, dale. Bueno, profe, vamos a dar inicio. En primer lugar, quiero darle las gracias a nuestro auspiciante, que en este caso es No Me Olvides Pedir. Gracias a la gente de No Me Olvides Pedir por estar auspiciando. Entonces, acuérdense siempre de visitar su perfil. Tiene los mejores productos hechos a mano
todo para que cumpleañitos, no sé, peluches, llaveritos, etcétera. Entonces pase por su perfil y muchísimas gracias a ellos. Y vamos a tener a mi profe del conservatorio, le tenemos con nosotros al profe Osvaldo Lugo, él es un profe de muchísima, cuando digo mucha trayectoria, que no se entienda en un término así longevo, no, sino que de sabiduría Ah, vamos a entender, que- ¿verdad? Voy a leer un gracias, poquito ¿verdad? Pero su... también, ah, voy a leer un poquito del profe. Dice, se formó con los maestros Felipe Sosa y Luz María Bobadilla y tomó cursos de perfeccionamiento guitarrístico con los maestros Eduardo Isaac, Argentina, Eduardo Fernández, Uruguay, y José Carlos Cabrera, Paraguay. Y recibió clases de otros destacados concertistas internacionales de reconocimiento mundial. Estudió análisis musical de obras de repertorio para guitarra clásica bajo la guía del maestro Diego Sánchez Haas, Orquesta Sinfónica del Congreso, Paraguay. Fue finalista de la primera edición del 98 y ganador de la segunda edición 2001 del Concurso Nacional de Guitarra Clásica Trofeo Mangor. Fue invitado por las principales orquestas sinfónicas de nuestro país para presentarse acompañado por ellas. Es profesor destacado del Conservatorio Nacional de Música de Asunción y del Conservatorio de Música del Instituto Municipal de Arte de Asunción. En 2021, junto a los guitarristas Lázaro Barney y Álvaro Gavilán, grabaron y lanzaron el CD Legado Mangoré con obras del insigne compositor Agustín Barrios Mangoré, además de un material audiovisual con composiciones selectas de este creador, rodado en imponentes locaciones de nuestro país. Además, con estos dos guitarristas viene llevando a cabo una importante labor de difusión del repertorio para guitarra clásica en nuestro país, con el ciclo de conciertos La guitarra a través de la historia, entre otras actividades. Bueno, bienvenido, maestro. Un muchísimas gusto. gracias, Iván, gracias por la presentación. Un saludo también a tus seguidores, ellos se están aprendiendo a poco. Y gracias por la invitación otra vez. Y gracias también a tus seguidores también que están a full, a todos. Gracias Bueno, también. la gente también puede ir lanzando su pregunta, eso es al final o por ahí. Queremos hablar hoy de muchas cosas. El profe Osvaldo que yo me fui a probar en el IMA y eran tres maestros, creo que eran Rodrigo, Lázaro y vos. Y yo me acuerdo que no sé qué me dijiste vos, no sé si vos me elegiste o se repartieron ahí o si un yapeyú más ahí, yo ahí quedé, no sé, contigo, ¿verdad? Recuerdo, recuerdo muy bien tu ingreso, ¿eh? Recuerdo muy bien tu ingreso. Los tres que tomamos la audición, me acuerdo bien. Y Sí. hicimos una repartición balanceada y equitativa entre los tres y recuerdo que yo te elegí a vos, sí, recuerdo. Me acuerdo que una de nuestras clases también era, yo venía, ¿verdad? O sea, como que era un tiempo en el que yo venía am- cambiando muchas cosas, vamos a decirlo en términos guitarrísticos. Y una de las clases, vos miraste mi uña y me agarraste mi mano y empezaste a limar ahí. Hicimos una clase de media hora por ahí de limar la uña. De manicure. Parecía una clase de manicure, parecía ahí que... Y ahí aprendí que había sido la uña tiene su forma, que tal cosa. Después me mostraste así el tema de la lima y no sé. Así fue algo un poco chistoso. Seguramente pasaba ahí la gente y miraba que vos me estabas con mi mano ahí, me estaba limando. Momentos que pueden ser un poco incómodos, ¿verdad? Pero que para nosotros son rutina ya, ¿verdad? O sea, Sí, suelo pedir permiso antes de hacer eso. Permiso, voy a agarrar tu mano para que no tomen a mal, ¿verdad? Siempre, pero justamente para nosotros nuestras manos son más o menos como sería el arco para el violinista, las cerdas serían las uñas, la brea, todo lo que tenga que ver con el sonido y con la efectividad también de la generación del sonido pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un trabajo rutinario el cuidar las uñas, no por una cuestión estética visual, ¿verdad? Sino por una cuestión práctica y por una cuestión de estética del sonido, ¿verdad? Así que son cosas que mm. Yo cada tengo jefe... una amiga que ella hace las uñas y una vez le mostré así, me dijo, qué feo, me dijo, pero así me Ah, dijo, tipo, me quiso insultar. Y yo le dije, no, le dije, sí, yo también me cuido, pero ahora así del tema del que la hacer de forma, costado y claro. todo eso en la forma. Y yo, me dijo así, ¿verdad? Entendí.
Pues la esa verdad forma, que se aprende. Es un esa forma, proceso largo, inclusive cuidar las uñas, que no se rompa todo el pedo de vos, etcétera. esa forma asimétrica les llama la atención. No, no solo el hecho de que la uña no sea corta, ¿verdad? Que sea un poco larga, sino que la forma asimétrica. ¿Por qué así, Sí, Por suerte, por suerte también es un solo lado. Por suerte solamente el sí, lado que vamos, ¿verdad? Entonces sí. tenemos la otra mano libre para lo que sea. Profe, contá un poco de tus inicios, no sé a qué edad empezaste con la guitarra, con qué instrumento, tocar desde el principio la guitarra o no sé. Dale, yo la verdad que con la guitarra tuve una carrera o una relación, por llamarla así, eh, bastante entrecortada, ¿verdad? Yo empecé a estudiar, primero empecé a estudiar teoría y solfeo en el conservatorio del IMA justamente, o sea, en realidad era el Conservatorio Municipal de Música, ¿verdad? Cuando todavía no existía el IMA. Tenía 7 años yo cuando empecé a estudiar música y al año siguiente inicié con guitarra, ¿verdad? Yo cuando iba a empezar a estudiar un instrumento no tenía realmente idea de qué instrumento me gustaba. O sea, yo recuerdo que desde muy nene me gustaba mucho la música, mis papás me hicieron, notaron eso, ¿verdad? Yo desde bebé era de esos bebés que se colgaban del equipo de sonido y bailaba, ¿verdad? Era de esos. Y recuerdo que en algún momento mi papá me llevó en varias ocasiones a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, ¿verdad? De la OSCA. Recuerdo esa experiencia, recuerdo que me gustó mucho esa experiencia, ¿verdad? Eso fue antes de empezar a estudiar, o sea que fue antes de los 7 años, ¿verdad? Y también en ese tiempo, a los 6 años más o menos también, eh, descubrí a Beethoven de una forma peculiar. Eh, Resulta que nuestros papás nos compraban unos vinilos de un personaje infantil de la época de los 80, ¿verdad? De inicios de los 80, se llamaba Petete. Petete era un pingüino amarillo, era argentino Petete. Y él tenía unos materiales de audio. eh, y Petete tenía un personaje coprotagónico que era el libro gordo. Y el libro gordo era una enciclopedia que hablaba. Era una enciclopedia que en cada sesión, por decir así, eh, explicaba cosas como por ejemplo el ahorro, el ciclo del agua y cosas así, ¿verdad? Cosas de interés general y de cultura general. Y entre uno de esos temas que venían en los vinilos estaba la vida de Beethoven. Y recuerdo muy bien, perfectamente, recuerdo que tenía pasajes de la novena sinfonía, ¿verdad? De la sinfonía coral, de la Oda a la Alegría, tenía pasajes de la quinta, por supuesto, ¿verdad? El primer movimiento de la quinta sinfonía, pasajes de Paralisa también, que me gustaron mucho así al escuchar, ¿verdad? Aparte de que me llamó mucho la atención también la historia de él, la historia de vida, ¿verdad? El tema de su sordera y todo eso, ¿verdad? Las dificultades con que él se vio enfrentado durante su vida, ¿verdad? Y yo era muy nene y me impresionó eso, ¿verdad? Y desde ahí quedé como atento a ese tipo de música, ¿verdad? Como te decía, como les decía, en ese tiempo también me llevó a los conciertos de la Sinfónica y wow, así la orquesta, el violín, el director, ¿verdad? Y entonces por eso cuando estudié no tenía yo en vista la guitarra como tal, como instrumento así para estudiarla, ¿verdad? Y cuando estudié música, cuando empecé a estudiar la parte de la teoría de la música, cuando tenía 7 años, no tenía para nada previsto eso. A los 8, ¿verdad? Justamente al año siguiente, ahí sí ya debía elegir un instrumento. Yo estaba haciendo antes teoría y solfeo, ¿verdad? Debía elegir un instrumento. Y recuerdo bien que me fui nos fuimos a la inscripción, me llevaron a la inscripción, ¿verdad? Y ahí en el momento me preguntaron, y me dieron dos opciones. ¿Qué te gusta? ¿Piano o guitarra? Así pues, recuerdo demasiado bien. Y yo de onda dije guitarra. Así, entonces, mis papás habrán dicho, bien, qué suerte que no eligió piano, ¿verdad? Porque
sabemos que el piano es un instrumento muy caro, muy difícil de conseguir, ¿verdad? Y más todavía uno de calidad. Y suele ser complicado para los padres adquirir uno para que sus hijos estudien, ¿verdad? Bueno, elegí guitarra sin saber lo que era, no tenía idea. Y mucho menos guitarra clásica, por lo menos guitarra popular había visto, ¿verdad? Clásica no tenía mucha idea, creo que nada. Y casualmente, eh, y también vamos a decirle por destino, si es que se quiere, si es que alguien quiere, eh, yo tenía un tío abuelo, el hermano de mi abuela, se llamaba Carlos Federico Reyes. Él era músico, era guitarrista clásico, era clarinetista, también era escritor, también era pintor, artista plástico y también era humorista. Para completar su perfil, él tenía un conservatorio de guitarra clásica en los Estados Unidos. Él vivía en Oakland, California. Y el conservatorio de él se llamaba Mangoré Guitar Studio, recuerdo muy bien, recuerdo perfectamente eso. Y le comentaron, ¿verdad? Por correo convencional en aquella época, por carta, ¿verdad? Eh, Era pariente de mi papá, ¿verdad? Del lado de mi papá. Seguramente mi papá, mis tíos, tenía un tío músico, o sea, uno de los hermanos de mi papá era artista, ¿verdad? Y él era el que tenía mucho contacto con Carlos Federico Reyes. Carlos Federico Reyes tenía un seudónimo, que era Mita Ishuri. Mita Ishuri fue un seudónimo que se ganó justamente en su rol de humorista. Eh, Él solía salir de gira en cruceros, ¿verdad? Y hacía música con diferentes agrupaciones y entre los números de música tenía su número de humorista, él, ¿verdad? Creo que, eh, no quiero meter la pata, pero creo que, eh, no sé si Emilio Vitti creo que fue el que le dedicó esta canción Mitai Shuri, que es una polka, ¿verdad? Hay una canción que se llama Mitai Shuri, que está dedicada a él. Bueno, lo que sí que le escribí a mis tíos, a mi tío abuelo, diciéndole que tenía un sobrino nieto que eligió la guitarra clásica. Y inmediatamente se interesó, la verdad, le entusiasmó, ¿verdad? Y empezó a escribirme a mí. Yo tenía 8 años, ¿verdad? Tenía 8 años, encima 8 años de los de aquella época. No los 8 años de hoy en día, que son muy distintos, ¿verdad? Era mucho menos inexperto, menos conocedor, por decir así, de las cosas. Y recuerdo que me escribía por correo convencional y me enviaba lecciones, pequeñas lecciones de teoría, ¿verdad? Y a mí me costaba, yo no entendía bien, ¿verdad? No entendía por correo, no sé, a los 8 años era un poco difícil. Pero recuerdo muy bien sus cartas, recuerdo muy bien la grafía, inclusive la tipografía, inclusive de su máquina de escribir era muy particular porque era medio cursiva, inclusive. Y recuerdo muy bien que me enviaba como tarjetitas así en papel, donde me anotaba pues, pequeñas cuestiones musicales en pentagrama, ¿verdad? Bueno, estudié con el profesor Narciso Colmán en mi primer año, a los 8 años. Después estuve como menos de un año estuve, y dejé y después retomé más o menos a los 11 más o menos, un poco menos tal vez, retomé con Justi Velázquez. Justi Velázquez era un bajista muy conocido y muy reconocido en su momento, que formó parte del Terceto Ñamandú. Ñamandú era una agrupación muy importante de esa época de música popular. Eh, Creo que estaba haciendo mucho música nuevo cancionero en aquella época, o sea, música entre comillas de protesta, por decir así, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo. Bueno, con él estudié porque resultó que era vecino del barrio, ¿verdad? Vecino del barrio, y con él retomé entonces la guitarra. Y él me hizo adentrarme un poquito más en el método Sagrera, un poquito más de técnica, un poquito más de cosas así. Estudié en particular con él. Estuve casi 2 años y dejé de vuelta. Y después volví otra vez con él.
dejé porque él se había mudado, por eso dejé. Y después volví otra vez con él. eh, Casi inmediatamente él me derivó con el maestro Felipe Sosa. Eso habrá sido cuando yo tenía 12 más o menos. Me derivó con el maestro Felipe y ahí sí, ya hice toda mi carrera de profesorado con él. Bueno, conocí mucha gente en su conservatorio. O sea, antes casi todo estaba centralizado en el conservatorio de Felipe Sosa, ¿verdad? En su conservatorio privado. Ahí estaban, todo el mundo estudió ahí en aquella época, antes que yo realmente, ¿verdad? Pero sí, ya algunos de mi generación que son muy conocidos eran casi compañeros, ¿verdad? Y después cuando me recibí de lo de Felipe, de profesor superior, eh, me fui a estudiar con Luz María un poquito más, ¿verdad? Estudié como 2 años con Luz María Bobadilla, aprendí muchas cosas con ella también, ¿verdad? Eh, También me ayudó un poquito a ampliar mi visión, ¿verdad? Me mostró más compositores, me ayudó también a involucrarme un poquito en el mundo de, salirme un poco del mundo de la guitarra y justamente ahí le conocí al maestro Diego Sánchez Hase, ¿verdad? Que hoy día es director de la OSIC, de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, ¿verdad? Eh, Recuerdo que Luz María organizaba con él talleres de armonía, talleres de morfología, y yo participé de esos talleres ya en aquel entonces, ¿verdad? Eran talleres grupales, por supuesto, pero de grupos muy pequeños, ¿verdad? Pero fue una apertura de mente muy importante eso, ¿verdad? Y cambios de técnica y un montón de cosas así. Eso, estuve 2 años prácticamente eh, en su conservatorio y en ese tiempo también ella me contrató para empezar a enseñar, ¿verdad? O sea, ahí empecé a enseñar en su conservatorio privado, en el de Luz María Bobadilla. Y casi inmediatamente también ella me recomendó, me, me llevó al IMA, justamente. Increíblemente, hace rato dijiste longeva trayectoria, no dijiste longeva, dijiste que no querías decir longeva, ¿verdad? Pero sí realmente longeva. Ahora que pienso, no ahora que pienso, pero me estoy dando cuenta en los últimos tiempos, yo en el IMA estoy hace 22 años. Hace 22 años, este año cumplo 23, es muchísimo. En el CONAMU estoy hace 18 años, este año cumplo 19 y realmente bastante tiempo ya enseñando, ¿verdad? Y así, así, Entonces, más eso. o menos, yo tengo, por ejemplo, 26, ¿verdad? No sé, a los 3 4 años, cuando yo tenía esa edad, o ahí empezaste en el Lima, por ejemplo. Por ahí, sí, a ver, un poco en el 99 yo empecé en el 99, empecé a enseñar. En el 99 empecé a enseñar, tenía 24, sí, tenía 24 años cuando eso. Realmente mis dos maestros me influenciaron muy bien en muchos sentidos y Luz María en el tema de la enseñanza me impulsó mucho, ¿verdad? O sea, trabajé mucho con ella también, eh, reemplazándole de manera permanente, por decir así, con algunos alumnos. Ella hacía muchos conciertos en el exterior en esa época, ¿verdad? Muchos conciertos, todo el tiempo estaba viajando. Entonces, ella me confiaba a sus alumnos, recuerdo en aquella época, en el Conservatorio Nacional y también en su conservatorio privado y también en el IMA algunos, ¿verdad? Y entonces, como trabajábamos muy de cerca en aquella época, enseñando, ¿verdad? Y ella me abrió muchas puertas en ese sentido, en ese entonces, ¿verdad? Eh, Más o menos con Felipe fue un poco distinta la influencia. Felipe me enseñó o me ayudó mucho a tocar en público. O sea, era una persona muy... Aparte de que Felipe siempre fue muy paternal con sus alumnos, ¿verdad? Muy paternal, muy... No sé cómo era, como que nos empujaba a tocar, ¿verdad? Y cada posibilidad y oportunidad que había de toque, él nos enviaba su presentación suya, ¿verdad? Tenía yo compañeros en aquella época muy buenos también y recuerdo que en muchísimas ocasiones tocamos la representación de él, ¿verdad? Inclusive Felipe en su momento, eh, cuando eso estaba con Violeta de Mestral, que también enseñaba en su conservatorio y que también fue mi profesora el primer año que estuve ahí, ¿verdad? Eh, Recuerdo que tenían un programa de televisión dedicado
exclusivamente la guitarra clásica en aquella época, en que habían solamente dos canales de aire, ¿verdad? Era todo un logro realmente, ¿verdad? Y una gran labor, o sea, realmente de difusión. Recuerdo que le conocí a Agustín Barrios en ese programa y, y llegué a tocar ahí, ¿verdad? O sea, llevaba a tocar al programa inclusive, ¿verdad? Eh, Muy agradecido estoy con mis dos maestros de aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué canal, verdad, profe? ¿Saliste en la tele, entonces? En realidad salí mucho más veces que eso, ¿verdad? Pero sí, salí ya desde nene, desde nene. Yo tuve la oportunidad de salir en Looney Tunes, lo que salí cuando mi escuela se fue, en Laurie Anderson. Es el que yo máximo salí en la tele, ¿verdad? Pero así estaba, creo que en primer grado, estaba por ahí. Excelente, porque Lori era una superproductora. Yo recuerdo que, o sea, yo estudié publicidad, tengo el título de licenciatura en Ah, publicidad, y recuerdo que teníamos una profesora de producción audiovisual y creo que era de televisión también ella. Y ella nos hablaba de Lori, que a los 14 15 años ella armaba todo su programa y armaba su piloto y se iba a presentar al canal. Era una chica que se removía, una nena en aquel entonces, ¿verdad? Así que no, no es poca cosa que haya estado en el programa de Lori, ¿eh? ya, en algo grande saliendo. Súper. Profe, y contaba un poco hablaba un poco, no sé, sobre Felipe Sosa, porque em, hay mucha gente que no conoce, yo creo que uno de los pilares, no sé, capaz, y en la historia de la guitarra clásica en Paraguay, no sé si fue maestro de Berto también, Sí, hay muchos arreglos, no sé, en las partituras que tocamos, dice Felipe Sosa, dice, no sé, habla un poco de él. sí. Tal vez lo más importante que hizo Felipe fue la primera persona que institucionalizó la enseñanza, ¿verdad? De la guitarra clásica. O sea, fundó el primer conservatorio que fue oficial, ¿verdad? O sea, reconocido, privado conservatorio, ¿verdad? Pero como Mm, que academizó la guitarra, ¿verdad? Entonces, eso fue justamente lo que hizo que él tuviera tantos alumnos, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo tuvo prácticamente el único conservatorio formal, ¿verdad? Y realmente ese aporte fue grande en aquel entonces. O sea, con sus alumnos Javier Aquino, ¿verdad? Que es un profesor muy importante, no solamente de guitarra, sino de cuerdas, con muchísima influencia en el área de cuerdas, ¿verdad? Eh, María Bobadilla, Berta Rojas, ¿verdad? Y varios más. Realmente él formó a más de una generación de gente que también después influyó, ¿verdad? O sea, mismo tanto Berta de alguna manera y Luz de otra manera, influenciaron muchísimo en el desarrollo de la guitarra aquí, ¿verdad? Felipe fue alumno de Dionisio Osvaldo, que había sido alumno de ya, Agustín Barrio, así mismo, así mismo. En aquel entonces, junto a Felipe habían otras personas, otros guitarristas, Sila Godoy, fue un guitarrista muy destacado, no solamente aquí, sino en el exterior también, ¿verdad? Pero él creo que nunca formalizó una escuela o un conservatorio. Sí tuvo algunos alumnos, eh, más bien a él le gustaba tomar alumnos superiores, ¿verdad? O gente que ya tocaba mucho, ¿verdad? Luz María, por ejemplo, estudió con Sila. Y Y así Felipe también tiene un mérito muy importante. Él de muy nene, creo que a los 16 años, creo que él se lanzó al Brasil, se fue solo al Brasil. no. Eh, y en aquella época era una locura. O sea, hoy en día te vas al Brasil y no perdés el contacto con tu gente aquí, ¿verdad? Pero en aquel entonces era lanzarse a una aventura a los 16 años. Y él se fue y casi inmediatamente grabó un disco allá, ¿verdad? Un disco que tenía varias obras de Barrios, tenía obras propias también, si no me equivoco, ¿verdad? Porque también compone él, ¿verdad? Y realmente, creo que tengo entendido que estudió con Isaías Sabio, allá, que era un guitarrista y profesor muy reconocido en aquel entonces, ¿verdad? Y realmente, no sé, tuvo
todo un mérito. Ese mérito de haber formalizado la educación guitarrística, ¿verdad? Ese mérito de haber salido tan temprano. Y después volvió, por supuesto, a enseñar aquí, ¿verdad? Voy a aprovechar, profe, para mandar un saludo ahí lo de Onda Futbolera que están tirando y los mensajitos de unos cuantos socios que tengo ahí. Y nada, gracias por prenderse los perros ahí. La Bueno, futbolera. eh, bueno, yo observo, por ejemplo, así, no sé cómo te voy a decir, a ver, cómo son generaciones. Justamente ayer hablamos de eso un poquito con el profe Fabio, ¿verdad? Él comentó que el tema del ensamble de Curorú como que mucho le emocionó a muchos chicos. Yo me acuerdo que cuando eso yo estaba empezando con la guitarra clásica y en el conservatorio donde estaba, en- salió el tema de la audición, ¿verdad? Y yo me acuerdo que estaba empezando, dije que no iba a dar, o sea, pero me entré igual en las páginas, de los videos. Creo que el primer video, siempre digo que fue el de Julio, para mí que no recuerdo bien qué tema tocó, pero eh, yo veía así que, no sé, tipo unos cuantos así como yo que estaban aprendiendo con el tema de la guitarra clásica, cuando eso yo me estaba aprendiendo, porque también estaba empezando con el conservatorio y estaba viendo, veía muchos videos de Berta yo cuando eso. Creo que cuando eso era la época de su disco también de Salsa Roja, en, ah, me prendía así también yo a poquito y yo, por ejemplo, sé más o menos quién es Felipe Sousa, pero no marco así bien. Y ahora que vos estás mencionando, entonces como que se puede destacar más su importancia. Con los otros maestros también, y después también se va a tocar ahora. O sea, cada uno de repente hablaba así de, o sea, la profe Ma, por ejemplo, comentó que tuvo la oportunidad de estar con leyendas del jazz allá en Berkeley. Y no sé, yo también me imagino, no sé, qué sé yo, estar con leyendas de la guitarra clásica también, ustedes, ¿verdad? En, en Paraguay o en las clases. Como que, no sé, Felipe Sosa, qué sé yo, creo que también el profe Fabio contó de que tenía un maestro que había estudiado, creo que con Dionisio Basualdo, creo que, Sí, no sé si Jacinto tú no. Matiauda. Jacinto Sí, Matiauda era profesor y justamente, digamos que Jacinto Matiauda era compañero de Felipe Sosa, ambos fueron alumnos de Dionisio Basualdo, justamente. Y después Jacinto fue a Ciudad del Este, al este, ¿verdad? A encontrar su nicho, a establecerse y a tener su influencia ahí, ¿verdad? y la verdad que es algo, no sé, imagínate como que algo cerca, como son vínculos, o sea, hace unos cuantos años, pero como que la enseñanza está ahí, o sea, el tesoro está ahí nomás. Es irte, no sé, vos lo que impartís, tú, los otros maestros también, cada uno lo que va aprendiendo, y también, no sé, yo, como te digo, a partir del ensamble, por ejemplo, yo empecé a conocerle a algunos, yo me acuerdo que algunos ya lo ubicaba por su nombre, con lo de Julio, que me acuerdo que mi compañera del conservatorio era pero ellos eran compañeros, ¿verdad? De la FA. Y le dije, sí, pa, no podía enseñar y qué sé yo, y me fui junto a él, ¿verdad? Y después, ya que Olivia, mi compañera, no sé, después Salma y Mika, que hacen dúo Tacuá, ahí Noemí, que he visto que se conectó también, ella que está en la FA y que tuve yo algunas clases con ella yo también lo ubicaba ya, ¿verdad? Así todo por el ensamble, como que, no sé, como que yo le seguía todo ya, ¿verdad? Y como una generación que se va marcando, ¿verdad? Para mí es algo lindo y por más de que yo, no sé, visualmente o de manera desde fuera estoy, o sea, mayormente palpitado o, no sé, en, observado, me doy cuenta también de, de los cambios, de los avances, de las propuestas. Y no sé, algo muy, muy notable, muy lindo, muy, no sé cómo decir, para mí es admirar el trabajo, todo lo que ustedes hicieron, están haciendo, inclusive ustedes, como es que ahora que están con el tema del disco, igual se están relanzando, igual quieren seguir proponiendo, no sé, tampoco se van a dejar atrás por más de que lo imitaron Sudan y quieran imponerse, ustedes tampoco ahí se van a quedar, ¿verdad? Ahí, No con la intención de competir, ¿verdad? Sino que claro, claro. realmente es muy importante que tomar espacios, ¿verdad? Y me refiero a todos.
O sea, me refiero a que cada uno vaya haciendo, vaya aportando lo suyo para ir llenando los huecos del rompecabezas o del mosaico que va a formar nuestro acervo guitarrístico, ¿verdad? Nuestro medio cultural guitarrístico. Realmente el medio cultural guitarrístico creció demasiado, muchísimo creció, en el sentido de amplitud, ¿verdad? En tamaño, como también en calidad, en profundidad, ¿verdad? Esto es algo que se nota mucho. Eh, yo justamente por mi edad y por mi experiencia fui testigo de eso, ¿verdad? Fui testigo, como estás hablando justamente de las generaciones, estás hablando de los recambios, y sí, es así, te hablo de una evolución, se ve una evolución muy grande, muy importante. Mucho pasa también por la cantidad de gente, ¿verdad? Gran parte pasa por la cantidad de gente, o sea, Paraguay en los últimos 20 o 30 años duplicó su población, ¿verdad? Y entonces somos muchos más, pero también creo que lo último en este momento importancia que ocurrió fueron los profesores que fueron al exterior, los profesores jóvenes que fueron a estudiar al exterior y que volvieron y que están formando escuela aquí. El caso de Fabio, justamente Fabio Rodríguez, que me estás mencionando, y José Carlos Cabrera, por ejemplo, también, ¿verdad? Que también ya están formando escuela, ¿verdad? Que también ya están formando generaciones. Entonces, creo que eso es lo último que está ocurriendo en este momento. Y ahora los chicos, muchos de ellos fueron alumnos míos, alumnas especialmente mujeres, ¿verdad? Que están tocando mucho, se están dedicando mucho, están tocando bien, ¿verdad? Sobre todo eso es algo que siempre pienso, el hecho de la dedicación, ¿verdad? Yo recuerdo, va a sonar re el viejazo lo que voy a decir, pero recuerdo mi época como estudiante. O sea, recuerdo la forma en que nos involucrábamos, la forma en que nos responsabilizábamos nosotros de nuestro crecimiento, ¿verdad? De que en cada clase nos vayamos lo mejor posible a la clase para que el profesor pueda explotar lo más posible nuestro trabajo, ¿verdad? Y colaborar con eso, ¿verdad? Guiarnos con eso, guiar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y hubo una época intermedia en que eso bajó mucho, ¿verdad? Como que veíamos que no era tan así, ¿verdad? Y decíamos, antes nosotros estudiábamos más. Y hoy en día, de vuelta, o sea, es un placer ver cómo hay muchos jóvenes que están metidísimos y dedicadísimos, ¿verdad? Justamente el caso de Noemí, el caso de Mika, el caso de alumnos de otros profesores como está Diego Solís, hay muchos, realmente son muchos, ¿verdad? Son muchos y eso es muy interesante, ¿verdad? Eso es muy interesante, muy importante, ¿verdad? Ahora, lo que queda a partir de ahí y que es en lo que nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros digo, justamente con Lázaro Barney, con Álvaro Gavilán, mis compañeros de proyecto, ¿verdad? Es el tema de la formación de público, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión también que es muy importante. Si no, nos vamos a llenar de guitarristas, pero los oyentes van a ser los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces la idea también un poquito es eh, hacer Educar. llegar, hacer llegar más a la gente, ¿verdad? Y justamente eso fue uno de los objetivos del disco que grabamos, ¿verdad? El legado Mangoré, que la idea era acercar más a la gente. Es un disco que tiene 23 obras, ¿verdad? Creo que tiene 25 tracks, por ahí está. El disco bien completo, tan completo que tuvimos que dejar música fuera porque no cabían en la extensión del CD físico, ¿verdad? Entonces, dos músicas quedaron fuera y están como bonus track en las plataformas, ¿verdad? Justamente con la intención de hacer conocer a la gente que todavía no accedió a escuchar a Agustín Barrios, ¿verdad? Y, o por lo menos a escuchar en profundidad, ¿verdad? Y eso también hicimos con otros compositores, ¿verdad? De hecho, el ciclo La guitarra a través de la historia que veníamos haciendo juntos hasta antes de la pandemia, tenía también por objetivo eso y esperemos retomarlo pronto, ¿verdad? La difusión del repertorio, ¿verdad? Que la gente conozca, ¿verdad? Y que se acerque, ¿verdad? Y que pueda gustar de eso, ¿verdad?
Entonces estamos ahora en este momento también con el tema de la generación, no quiero decir educación, no es esa la palabra, la formación y la captación de público, por decir así, Eh, para la guitarra. Sería, sería mejor captación porque no es juego que le vas a moldear a la gente. La gente pues tiene Exacto, que así mismo, saborear, probar y así que sea mismo, también una propuesta más, así como los demás estilos, ¿verdad? La verdad que, totalmente así. profe, ese tema que tocaste, no sé por qué, cómo, ¿verdad? Pero se me pasó un poco con los otros maestros, ¿verdad? Ese tema de la captación de público es algo muy importante. Yo, por ejemplo, también yo siento que por más de que yo, por ejemplo, este año, no sé, por comentarte así proyecto mío, es afianzarme mucho más. Hay muchas cosas, por ejemplo, que ya tengo ya ahí ubicadas, pero en el proceso musical pues uno pues tiene que afianzar, qué sé yo, la técnica, la parte armónica, voy a tener más material en la facultad, el año pasado que empecé, todo eso, ¿verdad? Y también veo como una responsabilidad mía el de captar, o sea, por eso también esta idea, ¿verdad? De hacer las entrevistas, de los talleres virtuales, inclusive también a veces hay que, ya ahí diría yo, formar un poco a la gente, inclusive, no sé, en los conservatorios o de repente los que están empezando, que sea un primer, segundo curso, no sé, ¿verdad? En, no sé, captar, transformar un poco esa mente, ¿verdad? Para poder no sé, generar más. Yo ahora, por ejemplo, con esto algunos me están siguiendo más, de repente algún videito que subo. Entonces que ellos también vayan entendiendo y ese tema de captar es muy importante, saber qué horas vas a llevar, no sé. La pasada, por ejemplo, ayer le estaba comentando al profe Fabio que estuve en un viaje y el señor me pidió mi guitarra y cantó guaraña. Después yo también ahí me quedé entre peñas, canté algunos temas de Mago de Oz, ¿verdad? Después lo cantamos juntos, Recuerdo Pacaraí. Pero entre eso le mostré también un día de noviembre de Bravo, ¿verdad? Después también le mostré un Valle. Y después ahí el señor, mira, che, qué bueno, vos estas cosas. Y te dicen el maestro, que no, no, tampoco tanto así, ¿verdad? Pero vos vas mostrando, vos vas diciendo, vas hablando, no sé. Y hoy más todavía en las redes sociales, vos podés, pienso yo, hablar de todo de manera creativa, vos podés también captar. Yo digo que es una responsabilidad nuestra, de todos los guitarristas, no sé, de todos los músicos, de los alumnos, por ahí más ya. Porque nosotros de repente tal vez lo que tenemos un poco más de creatividad para este tema de las redes. Pues sí se puede ver TikTok de Macaná, sí se puede ver Reels de no sé, no precisamente Macaná, pero vamos a decirle cosas graciosas ahora. Pero de repente a lo que te forma más también, no sé, se puede, pienso yo, hacer cosas así. Y es una responsabilidad, hasta inclusive más de nosotros jóvenes, captar. Porque ustedes están haciendo un trabajo ya de hace mucho, uno formando alumnos, ahora también procurando captar público. Que eso pueda crecer un poco más, ¿verdad? Que eso no sé, yo sí como era antes, pero ese tema, por ejemplo, ustedes que si yo tocaban en la cafetería, tocaban en tal parte, que sé que Diego, por ejemplo, Diego Solís, que he visto que tiene un acústico, no sé, un show de repente en tal parte, eh, son formas también de ir captando, de ir, no sé, juntando, ¿verdad? Y que esto pueda ir creciendo más. O sea, ese, no sé, comentó por qué, no sé por qué, o capaz dijimos, pero así en específico no hablamos con otro maestro y algo, no sé, para mí es demasiado importante. Sí, es muy importante y justamente, tal como dijiste, lo que estás haciendo ahora con los talleres, con las entrevistas, es parte de eso Ah, digo, y es un aporte muy importante. Diego, saludos Diego. Es un aporte demasiado importante y tal como decís, de repente eh, sos más joven o algunos contemporáneos tuyos, ¿verdad? Van a tener mejores maneras que nosotros de captar y de atraer y de acercar la música de guitarra, ¿verdad? A los de tu generación, ¿verdad? Y por eso es demasiado importante lo que estás haciendo vos, ¿verdad? Y también ojalá que otras personas vayan haciendo también ese tipo de cosas. La guitarra para nosotros en Paraguay es demasiado importante, o sea, tener la figura de Agustín Barrios es un privilegio enorme.
y como vos decís, conlleva una responsabilidad también eso, ¿verdad? Entonces, sería lindo ver en algún momento que seguro va a terminar ocurriendo, eh, que sea un instrumento prácticamente nacional, ¿verdad? Nacional, me refiero a la guitarra clásica, ¿verdad? Instrumento de alcance nacional y que todo el mundo conozca por lo menos algo, no te digo de tocar, pero por lo menos sepa quién es Agustín Barrios, conozca algo de repertorio para guitarra que haya escuchado que no sea Agustín Barrios, ¿verdad? Ojalá y creo que se va a dar, creo que se va a dar y ojalá sea así, ¿verdad? El paraguayo es de la guitarra, me acuerdo que decía un socio, él se iba así, dedeaba por ahí y viajaba, ¿verdad? Y siempre llevaba una guitarra y dice que cada vez que llevaba, una vez en un post, así lo que leí, siempre había gente que le pedía la guitarra, sí o sí, qué sé yo, prestaba tu guitarra, está bien afinado, qué sé yo, le mete a un re mayor ahí, en barete ahí de tal, pura estima. Qué sé yo, me acuerdo una vez también salía del conservatorio y un chipero me pidió. Yo vivo pula maracaje, ya es tal cosa, así de la nada, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez yo así re en mi posición de guitarra clásica acá, yo estaba con mi método Sagrera y viene mi tío y me dice, ya es dura polka, me dice, ¿no? Y así nada que ver por ahí, ¿verdad? Esto es O sea, famoso. cogen tu celo, mi guitarra, y así, ¿verdad? Sí, Profe, la verdad. otro instrumento así, no sé, comentar más. No, iba a decir eso mismo que iba a recalcar como es lo que vos dijiste, Mm, que sí, que la verdad que la guitarra, o sea, sin ser un instrumento autóctono, como sí sería el arpa paraguaya, ¿verdad? Es un instrumento que demasiado está metido en la cultura paraguaya, ¿verdad? Por suerte. ¿Qué me ibas a preguntar? no, ya, por ejemplo, una de las preguntas era también así, vos no, si por ejemplo, el profe Fabio contaba que su más o menos su sueño era estudiar tocar la batería, pero se fue con la guitarra. Vos entonces de entrada ya te fuiste con la guitarra. Sin saber lo que era la guitarra. Eh, sí. Sin saber. Pero yo estudié también otro instrumento que me gustó muchísimo y que me sigue gustando muchísimo, que es el cello, el violonchelo. Ah, mira. Sí, estudié un año, pero ya estaba, la verdad yo estaba muy avanzado ya con la guitarra, ya estaba haciendo el profesorado superior en aquel entonces. Y fue como, me sentía muy preescolar con el cello que no avanzaba, no era lo mismo, estaba tocando un repertorio muy lindo, muy importante, muy elaborado en la guitarra y en el cello estaba haciendo escalas, ¿verdad? Y Ah, eso me hizo dejar, pero realmente me gustaba muchísimo y me gusta la sonoridad del cello, mucho luego. Y me gustan los dúos de guitarra y cello. Sé que hay muchos guitarristas que comparten conmigo ese gusto por el cello. O sea, varios ya conocí, ¿verdad? Que el cello. Y me gustó mucho. Estudié con Osvaldo Rodríguez. Él era chelista de la Oscar, no sé si sigue siendo. Estudié en el Conservatorio de Música de la Católica. Estudié un año. Bueno, linda experiencia, aunque dejé, ¿verdad? Y después me pidió que por favor que vuelva, pero me pesaba mucho el hecho de que yo estaba con el profesorado superior de guitarra, ¿verdad? Y estaba tocando mucho, estaba estudiando mucho, y era muy, no sé, tocar horas, escalas otra vez, no fue muy motivante para mí, ¿verdad? eso Pero de bueno, reiniciar no sí, pegaje. sí, pero de repente, o sea, eso no tiene por qué desmotivarle a otras personas que quieren hacerlo, ¿verdad? O sea, hay gente que va a poder hacerlo, va a poder eh, llevarlo de mejor manera que yo, ¿verdad? Si es que alguien quiere, que lo haga. El cello para mí es precioso, precioso, luego. Profe, y tu sueño también una vez publicaste que era ser cantante. Sí, cierto. A mí me gusta mucho el canto lírico, ¿verdad? Me gusta mucho, algún día voy a estar en una ópera, algún día, no sé ni cómo, ¿verdad? Canto lírico. Sí, el canto lírico. Ah, Algún día. Y le tenía fichada a la profe Nica González para mi profe, ¿verdad? Ojalá que lleguemos bien juntos cuando yo me decida, ¿verdad? y Eh, me gusta la ópera, me gusta el canto lírico, me gusta la música de cámara, ¿verdad? Con, con canto lírico, con voz, ¿verdad? Y algún día, algún día. O sea, parece que tengo linda voz para eso, ¿verdad? Pero dicen que vos tenés lindo timbre, profe, o sea, así te digo, yo que estudié unos cuantos años y creo que vos tenés más timbre de barítono por ahí vos por suena, ahí estoy, sí, tenés un registro grave.
por ahí estoy. Entonces también es un, no sé, creo que es un registro que no hay demasiado tampoco, ¿verdad? Eso me puede ayudar también. Sí, Pero la verdad, realmente tenor me hay gusta, mucho. me gusta mucho. O sea, aparte canto mucho en la ducha, ¿verdad? Entonces, no sé, me gusta. Ojalá algún día se me dé. Tenés que meterle, profe. Cuanto más avanzada, usarle cuando la voz está más madurada, mejor. O sea, eso da para... Por eso cuando se enseña en canto lírico, eso de repente esperan ya que la voz deje de gallear para empezar a... Si va a ser Sí, lírico, eso por sí. el tema de la... qué sé yo, pues no te cambia después la voz, porque después requiere otra vez todo de se volver a tratar la técnica, acostumbrarse. La verdad que Son es un poquito un- complicado, bastante complicado pero también. Justamente el tema de que tu instrumento sea tu cuerpo mismo, ¿verdad? Es algo que tiene sus complejidades, ¿verdad? Pero me gusta mucho la ópera, me gusta mucho el canto lírico. A lo mejor, ojalá algún día. Pero el problema nomás es que, o sea, yo dejé de tocar la guitarra mucho tiempo y ahora empecé a tocar de vuelta ahora son 4 años, mm, de los cuales 2 pudimos hacer conciertos y 2 nada, ¿verdad? 2 de pandemia. Y es como que yo antes no tenía previsto volver a tocar la guitarra, ¿verdad? O sea, mm, yo dejé de tocar la guitarra porque tuve un problema en los oídos, tengo todavía el problema eso es crónico, ¿verdad? Es incurable. Pero eso en algún momento me obligó a dejar, ¿verdad? Y ya no pensaba volver, o sea, no tenía pensado volver, inclusive como tengo otra carrera profesional también, pensé en dedicarme a eso, inclusive también, ¿verdad? Pero realmente, gracias, gracias a mis dos compañeros de proyectos y amigos, ¿verdad? Eh, pude, pude retomar, porque no es fácil. Me dio la posibilidad principalmente primero de compartir conciertos, ¿verdad? O sea, del tiempo de concierto. Entonces, no, yo cuando en mi época en que más tocaba, por supuesto llegué a hacer conciertos solo, conciertos completos solo, y llegué a hacer una carrera importante durante 2 años más o menos, o sea, conseguí una reputación en ese momento, ¿verdad? Y era como volver a hacer algo así si es que ya tengo un problema permanente que me va a estar limitando, ¿verdad? Y me ayudó, en primer lugar, eso, el tema de que el tiempo es compartido, entonces el repertorio que tengo que hacer no es tan de tanto tiempo, no es tan amplio, ¿verdad? Y otra cosa que me ayudó demasiado es el tema de la motivación de las visiones similares, ¿verdad? O sea, los tres tenemos visiones similares, diferentes a la vez, porque los tres somos diferentes, ¿verdad? Pero tenemos coincidencias que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, eso también ayudó a que yo me involucrara de vuelta en el toque y ahora realmente estoy en un crecimiento de vuelta que, que no es súper veloz, no es mucho menos instantáneo, ¿verdad? Y no es mm. tampoco fácil, pero que me está gustando mucho. O sea, el año pasado justamente tomamos la decisión de hacer el curso de perfeccionamiento, tanto el profe Lázaro como yo, en el IMA con el profesor José Carlos, ¿verdad? Cabrera, Sí, que es un joven que tiene una trayectoria ya muy importante, una experiencia también muy importante en el exterior, ¿verdad? Y que los dos creímos conveniente, los dos vimos que podíamos aprender cosas importantes de él, ¿verdad? Entonces nos decidimos a estudiar, ¿verdad? Y ahora estamos pensando en estudiar otra vez, ¿verdad? Seguir estudiando. Y es como que todo se movió de vuelta también gracias a eso, ¿verdad? Entonces, eh, ya no sé si voy a poder cantar. Ya no sé, ojalá que todo mi esfuerzo vaya a la guitarra, porque también es cierto que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Entonces, no quiero que me pase eso. En todo caso, si tengo tiempo, va a ser invertir en la guitarra y ver qué pasa, seguir creciendo y volver a crecer, ¿verdad? sí, súper, súper. Profe, vos tuviste ese stand-by en la guitarra y yo he visto también tus fotos
no sé si hace poco o algo así reposteaste otra vez cuando volviste a agarrar y cómo fue ese momento, no sé, fue durante un reinicio, un renacer, no sé, sentir otra vez 6 cuerdas, no sé, cómo fue. O sea, de dejar de tocar, por supuesto que seguía tocando, seguía enseñando, ¿verdad? Entonces tocaba la guitarra, pero no tenía régimen de práctica en absoluto, ¿verdad? O sea, de repente, si es que iba a haber algún toque puntual, en que hago algún concierto de profesores o algo así, ¿verdad? Agarraba la guitarra, estudiaba unas 4 semanas así de cero y tocaba, ¿verdad? Pero ese, cuando, cuando en nuestras primeras conversaciones con Álvaro y Lázaro, eh, ellos me habían invitado para que yo les ayude eh, con un concierto en particular, que les ayudara a gestionar algunas cosas, local, un poquito de difusión, ese tipo de cosas, cosas en las que yo tenía experiencia, ¿verdad? Y les ayudé, fue un lindo concierto, cuando eso estaba también Víctor Bordón, también estaba Mm, con ellos. El concierto era del ciclo de conciertos Pulsarte que llevaban adelante Víctor Bordón y principalmente Lázaro Barney, principalmente él. Y ahí fue nuestro primer contacto así, después me invitaron y me gustó la idea, ¿verdad? Y en el 2018 fue que empecé a tomar en serio ya eso, ¿verdad? Ya hicimos, justamente empezamos con el ciclo y ese ciclo ya estaba planificado para 3 conciertos durante el año y ese fue el primer compromiso, sí, eh, interesante así de vuelta que tomé, ¿verdad? Fue, fue un vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, pero tampoco fue con muchas expectativas de mucho crecimiento, ¿verdad? O sea, realmente, inclusive yo llegué a cambiar mi guitarra, o sea, llegué a cambiar mi guitarra por una que pensé que me iba a ayudar un poquito más con un tipo de música un poco más light, ¿verdad? Con respecto al repertorio que yo tocaba antes, entonces una guitarra con una sonoridad un poco más dulce para otro tipo de repertorio. Y al final, de a poco me fui metiendo otra vez en el repertorio eh, propio, ¿verdad? El repertorio importante de guitarra y como que no fue no fue muy inesperado eso también, ¿verdad? O sea, no fue muy programado, pero sí el estudio en sí, desde el año pasado recién, yo me metí a estudiar otra vez en serio yo, ¿verdad? O sea, porque una cosa es sentarte y practicar, ¿verdad? Practicar y tratar de tener las piezas, armar el repertorio, y otra cosa es eh, establecer un proceso, establecer un método, que método significa camino propiamente, ¿verdad? De crecimiento, porque eso implica una revisión de todo lo que venía haciendo, cómo venía haciendo, la mecánica, la técnica, la interpretación musical, ¿verdad? Implica todo eso, ya no es nomás sentarte y tener el repertorio, ¿verdad? Ya no es más. Eh, Cosa que, ojo, que si uno hace para estudiante es un gran error, ¿eh? O sea, practicar por practicar nomás sin, sin tener objetivos, ¿verdad? De crecimiento, ¿verdad? Yo no tenía esos objetivos de crecimiento porque estaba metido solamente en la difusión y también estaba yo alejado de la guitarra cuando volví a entrar, ¿verdad? Eh, Realmente el año pasado tomé esa decisión, voy a estudiar en serio, y ahí me encerré recuerdo que desde después del lanzamiento del disco, que fue en mayo, con el audiovisual también, para que fue con unos días de diferencia nomás, me encerré a estudiar, me encerré a estudiar. Solo un montón estudié ese tiempo. Y estoy creciendo y es otra cosa, porque justamente ahora sí estoy haciendo un camino de vuelta, ¿verdad? Ahora sí, eh, sé que al estudiar lo que estoy estudiando hoy me va a servir mañana para que pasado mañana toque mejor, ¿verdad? O sea, no es como antes, ya no es como, toco porque tengo este toque y porque qué gusto que da tocar de vez en cuando, es muy distinto. O sea, ahora soy alumno de vuelta. En realidad los profesionales hacen eso también, ¿verdad? O sea, es la forma en que se trabaja, siempre se trabaja para crecer, ¿verdad? Y realmente me siento motivado, o sea, da gusto. Y da gusto también porque tengo un grupo de trabajo, ¿verdad? Con el que nos llevamos muy bien.
Nos llevamos muy bien y nos motivamos entre todos, trabajamos bien y eso para mí es vital, vital en mi situación en particular, ¿verdad? Con el tema de mi oído y todo eso. Eh, Realmente contento estoy con eso y con miras a seguir creciendo de vuelta. La verdad que ese es algo muy, como ya, ese tema del proceso, ese te va a ser todo un camino es muy... Yo en estos últimos tiempos lo que estoy dimensionando un poco más con, con la guitarra, ¿verdad? Creo que de la última experiencia que más todavía me abrió con respecto a eso fue cuando me fui al Acid Jazz y hablaba ahí el maestro Gustavo Viera de lo que él hacía, qué sé yo, pedían tal escala en tal modo y él sabía, ¿verdad? Pero eh, él hablaba mucho de internalizar. Y el profe Pedro Martínez siempre también habla mucho de una... Él les pone tres aspectos, propone así para el... No me acuerdo bien cuál era, pero el último siempre es camino-tiempo. Y es un proceso de internalización. O sea, vos ya podés tener, no sé, ya sabes sumar, ya sabes restar, pero siempre hay un proceso en el cual tiene que estar internalizado. Acá está, dice profundidad, después dice comprensión, entender, y después dice camino, tiempo, que es para internalizar, para, qué sé yo, para que después ya te salga algo más espontáneo, para que vos ya tengas adentrado. Ayer hablamos con el profe Fabio el tema del ritmo, ¿verdad? El ritmo que uno para poder tocar mejor la forma de la música tiene que tener dentro. Eh, es como que nosotros, por lo que somos, porque somos artistas, para poder exponer mejor, como que inclusive si nos sentimos, no es honesto. La profe, ¿cómo era? Claro. Que canta, me olvidé, Alisa Bogado. Lisa Bogado, por ejemplo, llegué a escuchar en un podcast que ella dice que, por ejemplo, cuando ella graba sus pasajes, en, ella no le gusta, por ejemplo, cuando, qué sé yo, hace un tal pasaje y graba todo y después, qué sé yo, no sé, el productor, qué sé yo, le dice, ¿sabes qué? Esta parte, pero vamos a cambiar nomás. No, ella quiere hacer de vuelta, quiere hacer en vivo y quiere hacer bien. Y ese disco que grabó con el profe Pedro también era luego en vivo porque ellos querían darle otro, como una dinámica distinta. Es de repente hay músicos que también procuran luego grabar todo junto y no que se yo, cada uno por su parte, porque lo que máximo quieren exponer es, no sé, esa riqueza, esa vivencia, esa vida que te da la música, ¿verdad? Y algo muy interesante son esas perspectivas a la hora de ofrecer, proponer. Es como que, no sé, de repente cuando vos querés contar un chiste, a mí, no sé, algunos me dicen que me consideran a mí un tanto gracioso, no sé yo. A veces me sale, a veces no. Y a veces, por ejemplo, me salió un chiste y me dice, contá un poco otra vez, me dicen. Y yo ahí, no, vos No, no es no lo mismo. tenés que, yo le digo, no tenés que pedir. Y siempre me acuerdo que, no sé, en un dibujito del Joker o algo así, o no sé dónde decía, el mejor chiste es aquel que no se ve venir, ¿verdad? O sea, que el que hablaba de repente era mucho de la espontaneidad y eso también pasa muchísimo con la música. O podés inclusive a veces preparar un repertorio, qué sé yo, pero no sé, el que menos pensaste, el que más impactó, o qué sé yo, otras cosas, o sea, no es como que, es como la vida, ¿verdad? Como que algo nace más de ahí, no es que en- hay algo más divino. El arte, la música te muestra que hay algo más profundo y algo más misterioso, hay algo más intangible, abstracto, no sé, poderoso que lo enaltece, que lo perfecciona. No es algo que... o sea, por eso a todo el mundo le gusta. No creo que haya gente que no le guste la música. Hasta ahora yo no encontré. Sí o sí, sea lo que sea, pero le gusta la música. Bueno, profe, no sé si quiere agregar algo. Ahora vamos a pasar a otra sección, así un poco más, no sé. Sobre lo que venías diciendo del tema del proceso y es así, o sea, ese proceso de ir asimilando las habilidades, o sea, los conocimientos, ¿verdad? Las habilidades sobre todo, ¿verdad? También em, requiere un tiempo, pero no es tiempo que pasa nomás, sino que requiere un tiempo de trabajo, un tiempo trabajando, un tiempo conociendo, un tiempo para lograr que eso se vuelva espontáneo, ¿verdad?
Y tal como usaste la palabra magia, ¿verdad? Y es así mismo realmente, o sea, la verdad que tocar un instrumento de alguna manera es un truco, ¿verdad? O sea, es un truco que genera magia, ¿verdad? Así es la magia, de hecho, ¿verdad? O sea, tiene un, tiene un soporte que es tangible, por decir así, ¿verdad? Que es de la vida práctica, ¿verdad? Que cuando está bien todo en su lugar y cuando está bien dominado, ¿verdad? Genera un efecto mágico, ¿verdad? Genera un efecto mágico en el oyente, en la persona que está compartiendo ese momento, ¿verdad? Y eso se logra solamente, como bien decías vos, con un tiempo de trabajo y de asimilación, ¿verdad? Por parte del músico para lograr esa espontaneidad en el momento, ¿verdad? Que dé esa sensación de naturalidad, ¿verdad? Es complicado y no es fácil. Y lo más, lo más jodido y lo más frecuente a la vez es que la gente piensa que es solo talento. Y eso es lo que yo siempre hago No, hincapié. Eso es lo que yo ni, siempre hago hincapié, ¿verdad? ni ahí luego. De que, qué talento, qué talentoso, y las horas que uno se revienta. O sea, si hubiera sido por el talento solo, no hubiera pasado nada. Esa es la verdad. No pasa nada No, con el no. talento solo. O sea, sí, se llega hasta cierto nivel, se llega hasta cierto punto, pero mucho más magia se logra cuando se trabaja ese talento, ¿verdad? Sí o sí, lo sí o sí, lo Y- es algo que y- algo importante también que cada vez que se pueda hay que hacerle ver también a la gente, ¿verdad? Que como otras profesiones, como otras disciplinas, ¿verdad? Requiere de eh, un trabajo de fondo, ¿verdad? Un trabajo que no es directamente subirte a tocar ya y que te salga lindo, sino que es toda una preparación para lograr cada una de las cosas. Y eso. así es, tipo. Bueno, hay muchísimo para agregar, pero voy a entrar en esta parte ya así. No es que vamos a ir cerrando ya, pero vamos a entrar en un vaivén de preguntas Ping que a todos pong. los maestros les estaba haciendo. Bueno, algunos tendré que responder, otros citar, etcétera, ¿verdad? Bueno, para empezar, Dale. dice 5 álbumes de música que vos recomiendas. No precisamente con un objetivo, ¿verdad? Pero no sé, qué sé yo, para divertirse, para bailar, o qué sé, o de guitarra, o de tal artista. 5 álbumes, o menos puede ser igual, ¿verdad? O más, De, sí. así, si yo voy a escuchar así, quiero escuchar algo que me gusta así. eh, a mí me gusta mucho, te voy a decir los discos así que me vienen en la cabeza y que de repente Sí, suelo sí. escuchar. Me gusta mucho el disco este de Zoran Dukic, de, de Los Caprichos de Goya, de Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco, Mario Castelnuovo Tedesco fue un compositor muy importante del siglo XX, ¿verdad? En la guitarra fue muy importante, ¿verdad? Compuso obras muy importantes, las cuales un grupo de obras son sus caprichos de Goya, que están basados en obras pictóricas, ¿verdad? Del artista plástico español Francisco de Goya. Francisco de Goya, y él seleccionó algún... Según Wikipedia, Francisco A veces me escucha mi asistente de Google, según Wikipedia, Francisco de Goya. Eh, Eligió él algunos de estos grabados, son grabados, eh, que retrataban la sociedad española de la primera mitad del siglo XX. Seleccionó Castelnuovo Tedesco esas creo que son 24, si no me equivoco, 24, y son muy lindos. Y el disco este de Soran Dukic, muy bueno, excelente intérprete, excelente, muy recomendado para los que no son guitarristas, ¿verdad? Yo soy de gusto musical, yo vengo de la orquesta sinfónica, ¿verdad? Mm. Pero soy guitarrista, entonces me gustan mucho las obras de sinfónicas, las obras de cámara, las obras para piano, ¿verdad? Me gusta mucho de todo dentro de la música clásica. Este es muy bueno. Soran Dukic, entonces, Caprichos de Goya, de Castelnuovo Tedesco. Después, los dos álbumes de Celil Refik Kaya, ¿verdad? De obras de Barros, ¿verdad? Creo que se llama Mangoré y tal.
se llama, son dos, volumen 3 y 4 son los dos que lanzó con Naxos, ¿verdad? Muy buenos discos, ¿verdad? Son dos álbumes que lanzó, creo que en los últimos 4 años, con 2 años de diferencia. Creo que habrá sido en el 2018 y 2020 máximo. Muy buenos discos, o sea, son buenos discos de referencia también para escuchar las músicas de Barros, ¿verdad? Después, un disco que me parece muy interesante para los que se están acercando a la guitarra de a poco es el disco de John Williams, en que tiene conciertos para guitarra y orquesta. Eh, John Williams, el disco tiene el concierto en re mayor de Vivaldi, tiene el concierto de Aranjuez de Rodrigo, tiene la fantasía para un gentilhombre también de Rodrigo, que es para música, para orquesta de cámara y guitarra. Tiene el concierto en la mayor de Giuliani, ¿verdad? Para guitarra y cuerdas. Muy lindo disco y también lindo disco para de repente los que son instrumentos de otros instrumentos, ¿verdad? Los no guitarristas y los guitarristas que de repente se están acercando recién. Ese me parece un buen disco. Ahí tenemos tres, si es que consideramos como uno solo los dos de Celel Rafik. Otro disco que de repente escucho, a mí me gusta mucho eh, dos discos que suelo escuchar. Ten De Sang es un guitarrista chino que ganó el GFA en el 2017-18 más o menos. Tiene un disco con Naxos que grabó después del concurso justamente. Me gusta ese disco. Otro disco que me gusta es de Javier Jara, que es otro guitarrista muy bueno, joven, que tiene también un disco con Naxos. Él también estuvo por el GFA. Eh, ya son cinco, pero tenía uno más por ahí. Me gusta mucho también el disco un disco de Manuel Bono que tiene, Emanuel Buono se llama, Buono. Es muy buen intérprete, me gusta mucho. Eh, es un disco que también estos discos generalmente tienen nombres genéricos, los discos grabados con Naxos se llaman Guitar Recital y cosas así, nombres así muy genéricos, ¿verdad? Entonces se le busca más bien por el nombre del intérprete, ¿verdad? Y por el sello, Naxos en este caso. Prácticamente todos los que mencioné son de Naxos, ahora que pienso. Bien. Cinco artistas, profe, músicos, cinco músicos, así que vos tengáis. Me gustan demasiada gente. O sea, ya no tengo más eso de un ídolo, ¿así entendés? Nada, que pegó, ¿no? Ya no tengo más eso. O sea, ahora es como que hay demasiada gente que hace algo bueno. O sea, casi todos hacen algo bueno. Esa es la verdad, ¿verdad? Me gusta mucho Celel Refik. Celel Refik como intérprete. Me gusta mucho... ¿Intérpretes o compositores? No, el que vos quieras. Celel Los Refik me dos. gusta mucho Soran Dukik, que le cité también. Javier Jara, Manuel Bono. Paul Odet, me gusta mucho con música antigua, ¿verdad? Música del Renacimiento y del Barroco un poquito. Eh, ¿Quién más puede ser? No sé, después tengo muchos géneros, te puedo hablar de director de orquesta también. Me gusta mucho Claudio Abado, falleció ya hace un tiempo, ¿verdad? Como director de orquesta, muy bueno me parece. Eh, Valery Gergiev, me gusta mucho. Por supuesto, Leonard Bernstein. Eh, sí, no sé. Siempre dentro de la música clásica. Ahora, lo que no sea música clásica, a mí me gusta mucho el pop rock y me gusta mucho el pop también. Mm. Pero como que el pop rock es mi onda. Me gusta mucho el pop rock británico especialmente, ¿verdad? Me gusta, qué sé yo, me gusta mucho YouTube, me gusta mucho The Cure, me gusta mucho grupos así, ¿verdad? The Killers me gusta mucho, ¿verdad? Y hay un grupo que se llama James, se llamaba, no sé si existirá todavía, desde los 90 80 90 también muy bueno, también británico. Y así, me gusta Soda Stereo, como Sí. todo, y cosas así. ¿Algún libro, profe, que te Y gustó? yo ¿Recomendás? leí muchísimo hasta los 20 años más o menos.
Después empecé a escuchar más música y leía mucho, leía y los libros yo me sentaba y desde el comienzo hasta el fin no me levantaba. Leía en una noche, leía los libros así, amanecía con los libros. Libros así, un libro que me gustó muchísimo fue 2001, Una odisea en el espacio, de Arthur C. Clarke, ¿verdad? Que se hizo la película, después Stanley Kubrick hizo la película sobre él. Me gustó muchísimo ese libro. El libro paraguayo que leí, que también recuerdo que me marcó, fue La llaga de Gabriel Casaxia. Mm. Libro que tengo pendiente terminar de leer y que me gustó mucho cuando la parte que leí, Hijo de Hombre, de Augusto Roa Bastos. Ese siempre recuerdo que tengo que leer, pero empecé a leer hace 20 años por ahí y lo Pues, dejé por... leerle a Roabasto, es que, la profe, yo me acuerdo, había una profe de castellano en donde yo estudiaba y ella, yo procuré, no me acuerdo qué libro procuré leer de Augusto Roabasto, pero era un poco, no sé, un poco complicado ya, tener que tener cierta ya lectura, cierta comprensión. Yo el Supremo es el que es un libro complicado de leer. Ese es un libro Mm. complicado de leer porque no está... Justamente la vez pasada tengo un hermano que es escritor, ¿verdad? Justamente le pregunté que, cómo, o sea, cómo conceptualizar la forma de escritura de Yo el Supremo. Le pregunté si lo que no tenía era puntuación, ¿verdad? Porque vos lees y lees todo de corrido. Ese libro vos lees y está todo escrito de corrido, no es que no hay signos de guiones que te cambien personajes. Es como que es como si vos estuvieras escuchando la tele prendida en la pieza de al lado, ¿verdad? Mm. Y no sabes quién dice qué. O sea, así está escrito. El diálogo está escrito casi como un monólogo, pero es un diálogo en realidad, ¿verdad? O sea, está escrito todo de seguido. Entonces es un libro complicado de leer. Yo no leí, no leí. Leí la primera página en su momento y hasta ahí, ¿verdad? Pero el Hijo de Hombre sí está escrito de una manera más habitual, ¿verdad? Son cuentos, como, también como el trueno entre las hojas, ¿verdad? Pero es un buen libro. O sea, hasta donde yo leí, muy buen libro y tengo que terminar de leer ese libro. Mm. Y un libro también que voy a recomendar, ya que estamos, eh, Este lado de las cosas, es un libro de cuentos de mi hermano. Mi hermano escribe, Ricardo Lu, Ah, y también tiene varios premios ya acá, es joven, tendrá 30 y 34, 35. Y este lado de las cosas también es un compilado de cuentos. Un compilado de cuentos, a él le gusta mucho escribir cuentos, ¿verdad? Y es un compilado que lanzó la editorial creo que es de la Sociedad de Escritores del Paraguay, algo así. Sí, así mismo. Acá tengo un libro, justamente, casualmente, pasó de mí. ah, promocionar vaya, profe. Acá, Bueno, no, sí. todo libre. Hablando no mencioné el legado Mangoré entre los discos. Sí, sí, eso sí, así lo es. Con eso tenía que empezar, profe. Cierto, cierto, cierto. Es buen disco, ese es buen disco, es lindo disco, realmente es lindo disco. Entonces, eso está en todas las plataformas, pueden escucharla. En físico también tenemos todavía, es muy buen. Realmente en físico suena mucho mejor que en las plataformas. Eso es Ah, categórico, ¿no? Y así. comida Oh, favorita, profe. Una comida que vos. Yo sé que vos oh, tomás mucho jugo. Eso es lo que sí, yo sé. sí, Después, comida, no sé. litros y litros de jugo por día tomo. Ah, Notable, increíble, sin mentirte. 3 litros de jugo por ahí tomo. Agua casi no tomo, ahora estoy tomando agua, ¿verdad? ah, Pero jugo todo el día, jugo de naranja principalmente. Me gustan mucho las frutas, los jugos de frutas. Las frutas en sí me cuesta comer más, así. Comida favorita, no sé, milanesa. Me gusta mucho la milanesa. Después, no sé, me gusta la comida china, la comida oriental me gusta, en general. ah. Me gusta la comida japonesa, la comida china. Pero realmente soy bastante omnívoro. Bastante omnívoro, ¿no? Tu cumpleaños, profe. 28 de febrero, falta poco. Falta un mes y algo nomás ya. 28 de febrero. Y el año que nací no era bisiesto. Ya te digo, antes que me digas si nacía 29, no Ah, había 29 el año que yo nací. Todo el mundo me dice, si nacía 29, si ah. nacía el siguiente iba a nacer el 1 de marzo. 28 de febrero del 75.
Como que dijiste hace rato, amplia trayectoria. Sí. ¿Algún artista, profe, que quieras conocer? Personalmente, Eh, o su música. ¿A qué te refieres? No, y personalmente. Hijo, no sé. Yo creo que la mayoría de los guitarristas, bueno, o sea, que esté vivo, decir, ¿verdad? Algún artista vivo, que esté vivo, me decir, ¿verdad? No, igual, por ejemplo, la profe Mava, por ejemplo, mencionó que le hubiera gustado mucho conocer a Chick Corea, pero ya no se va a poder. Yo creo que no hay guitarrista, o casi no habrá guitarrista que no le quiera, que no hubiera querido tener la posibilidad de conocer a Agustín Barres. Mm. Y eso en el mundo, o sea, realmente muy admirado es Agustín Barrios. Y realmente hubiera sido interesante conocerlo. Y también varias cosas eh, que están todavía en la duda acerca de su vida, podría preguntarle, ¿verdad? Eh. Primero que nada, no voy a decir lo que le hago, que no sea polémica por mi pregunta, Eh, ¿verdad? Pero sí, hay muchas cosas sobre las cuales no se tiene certeza, ¿verdad? Por ejemplo, el tema con Segovia, ¿verdad? Famoso se dice que tuvo enemistad con Segovia, o que Segovia le tuvo enemistad a él, pero de repente por correspondencias, algunas correspondencias parece que no fue tanto así, pero de parte de Segovia se sabe también que sí. Hay cosas que realmente sería bueno preguntarle a Barros. Y si no a Barros, me gustaría conocerle a Beethoven. ah, A Beethoven. la verdad que estaría bueno. ¿Algún deporte, profe? Sí, yo soy de ¿Jugar caminar, algo? No sé. yo soy de caminar y trotar. Durante muchos años caminé y troté todos los días, ¿verdad? Todos los días. También un poquitito por recomendación médica por el tema de mi oído, ¿verdad? Y trato de caminar o trotar cada vez que puedo. Cada vez que puedo. Ahora inclusive con el calor espantoso me suelo ir a la noche por lo menos, ¿verdad? Pero realmente ayuda mucho. Pero si pudiera elegir y tuviera tiempo también, me gusta mucho todo lo que sea en el agua. O sea, natación para mí es un deporte demasiado sano, me parece, ¿verdad? Sumamente sano y agradable, ¿verdad? Pero no juego otras cosas. Casi no juego fútbol, no juego vóley, no juego ¿Alguna película, profe? varias, varias. Solo pensar en eso. Las que vi últimamente, por casualidad, sí, películas que me impactaron, la, la mayoría fueron de Tarantino. Ah, Eh, sí, el año pasado estuve viendo de vuelta algunas películas, Glorious Bastards, ¿verdad? Bastardos sin Gloria, gran película. Después vi por primera vez Once Upon a Time in Hollywood, ¿verdad? Érase una vez en Hollywood, de Brad peliculaza. Pitt y DiCaprio. Sí. Sí, señor, qué película increíble, me gustó muchísimo. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Django Unchained, increíble película, increíble película. Django desencadenado, esa es una película muy buena también. Después vi hace poco también, porque películas que me gustaban mucho, Gravity, con Sandra Bullock, que casi ganó el Ah, Oscar. Muy buena película. Antes de esa también, el año pasado volví a ver, porque la- estas dos las vi en el cine. Era Interstellar, muy buena película también. no, esa Eh, película es sí, sí, increíble. súper. Y hace poquito la última que vi así muy interesante, de Green Book. De Green Book con, ¿cómo era el nombre del actor este del El Señor de los pianista Anillos? ese, Sí, señor, ¿verdad? es el Mm, pianista negro, el que el sí. chofer le contrató como chofer al italiano este. Es una gran película, muy buena película, muy con un Sí, mensaje. ese creo que ganó, no sé, un Oscar mejor, ahí Oscar está. mejor. Sí, 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 sí. Sí, Del 2019, si no me equivoco. bueno. Sí, muy buena película, esa fue la última que vi. Y una que me marcó mucho también en su época fue justamente la misma que el libro también me marcó, que fue 2001, Una Odisea en el Espacio, ¿verdad? La historia del guión es de guión, no solamente el libro, sino el guión también es de Arthur C. Clarke, ¿verdad? Y el director Stanley Kubrick, ¿verdad?
película muy buena. Y así. ¿Alguna serie, profe? Serie. Ahora mismo no estoy viendo nada, se me acabó. Estaba viendo The Big Bang Theory, estaba viendo, ¿verdad? La teoría Ah, del y se me acabó y me dejó así con un vacío en mi vida. Estaba viendo esa. O sea, es que en series siempre trato de tener alguna serie cómica, ¿verdad? ah, cómica. Sí, trato porque me desestresa, o sea, es como que me, me sube la serotonina y las endorfinas, ¿verdad? Entonces es como una forma de balancear el día, ¿verdad? Tengo Eh, alguna comedia. Ahora ando viendo South Park. South Park, ah, so- ando viendo mucho a esa hora. ah, Y antes de eso veía Friends, ¿verdad? Cosas así, Two and a Half Men, ¿verdad? Pero también veo muchas series, realmente veo muchas series de ciencia, veo series de política, me gustan mucho, ¿verdad? Series de, también por supuesto, de psicópatas, ¿verdad? mm. ¿Quién no ve series de psicópatas, verdad? Espero que todos vean. Profe, ¿dónde Netflix o usa Amazon, no sé, o qué Los sé yo, dos tengo, descargar? los dos tengo, Netflix y Ah, Amazon. Los ah. dos, Lo que yo no vi todavía, llegué a escuchar muchas recomendaciones de Mindhunter, no sé, de Netflix, que tipo más o menos de psicópata esta, me parece. ¿Cómo se llama? Mindhunter. Mindhunter, Entonces, así. mira, dice que es muy buena. También justamente hoy escuché una recomendación de eso. Ajá. Pero, no sé, o sea, no sé si es docuserie o si es serie, ¿verdad? Creo que es Ah, serie, pero para ese tipo de docuserie, para mí que es más serie que docuserie, ¿no? a mí me gustan mucho las docuseries, me gustan Ujú. mucho. Vi una me impresionó mucho, se llamaba, pero no era de psicópata, se llamaba, creo que era How to Make a Murderer, creo que así se llamaba. ¿Cómo crear un... ¿Cómo conocí a tu madre? Algo así. No, Ah, no, no, ese es medio cachete, la verdad que voy a decir, que es de Warner, creo. How I Met Your Mother, ese Ah, era. yo me estoy volando a otro lado de nada. How to Make a Murderer. O sea, Ah, cómo crear un asesino sobre un caso ah, sobre un caso de una persona a la que aparentemente se le inculpó injustamente de un homicidio, ¿verdad? mm, Me sorprendió esa serie, me gustó mucho. También me gustó mucho las cintas de Ted Bundy, hablando de psicópata. no, Después hay una serie muy interesante sobre, no recuerdo cómo se llama, que es sobre los tiranos, es sobre gobernantes tiranos y sobre la propaganda y sobre el control de la comunicación y eso. No recuerdo cómo se llamaba esa serie muy buena que habla justamente de Hitler en un capítulo, después de diferentes dictadores, muy interesante era realmente. O sea, a mí me atrae también mucho lo que tiene que ver con ese tipo de con propaganda política, ¿verdad? Con propaganda en general, viste, del lado de la publicidad también tengo ese gusto y realmente muy buena serie cuando recuerdo el nombre de eso. Y así. Esa serie en pocas palabras también es muy interesante. O sea, una serie para todo público en pocas palabras que toca distintos temas, ciencia, política, mm. sociología, psicología, salud, o sea, medicina, ¿verdad? Muy buena serie esa. Y vi Luis Miguel también. Ah, Luis Miguel. Sí, y así. ¿Algún lugar por conocer, profe? Conozco muy poco, la verdad. Muy pocos lugares afuera. Pero tampoco es que así demasiado me muero por viajar. Eso va a sonar raro para ustedes. No sé. No, o sea, me gusta viajar y siempre disfruto cuando viajo, pero no es así que, che, me quiero ir, necesito viajar, así, ¿entendés? Mm. No sé, no sé, pero por ejemplo, entre ¿Algún Estados, teatro? No sé. entre Estados Unidos y Europa, prefiero Europa, por ejemplo, por ponerte Ah, algo, ¿verdad? O sea, si es que voy a ir a conocer, ¿verdad? Tiene muchísimo más eh, historia cultural, riqueza cultural, ¿verdad? Y, pero no sé, realmente no hay, no no, hay así un lugar de de que me muera así yo, que necesite. Sí me gustaría ver la aurora boreal alguna vez. Eso sí,
Ah, ver la aurora boreal. Y obviamente en el norte, no sé si Finlandia, esos países seguramente más Canadá, arriba, eso que nos da también. capaz, Alaska, más, más. más bien, Mm, pero sí, estaría un día en la aurora boreal. La verdad que estaría bueno. Ayer el profe Fabio contaba de que él, cuando estudió en Taiwán, dice que al mes había terremoto ahí. De las cholas, no sé Sí, yo. escuché la entrevista, digo, todos los días Eh, había temblores. no, va, pico, le compata esa vez. Ya te loco, y ahí sí que te mata la ansiedad. Bueno. Profe, vos hablás, cuánto, no sé, hablas varios idiomas. Inglés maneja un poquito ahora. Sí, pero no tanto de hablar, o sea, pues sí de leer. O sea, de Mm, leer. La verdad que entiendo bastante bien leyendo, escuchando, ¿verdad? O sea, me re sirve, realmente hay que saber inglés, realmente. O sea, demasiadas cosas se aprenden eh, de, de fuentes internacionales y viene todo en inglés, ¿verdad? Entonces es demasiado útil. Ya no es lo útil nomás, sino que ya es indispensable ahora. Realmente es indispensable poder entender inglés para poder recibir un montón de información que circula todos los días. Es mm. fundamental, ¿no? Y profe, la expectativa para este año, ¿cuáles son los proyectos? Tenemos nosotros con nuestros, entre los tres, ¿verdad? Con Lázaro Barney y Álvaro Bailán, siempre tenemos proyectos en mente, siempre tenemos como semillas de proyectos, ¿verdad? Que Mm. cuando llega el momento decidimos cuál es el siguiente que vamos a hacer, ¿verdad? Y en este momento estamos viendo para hacer otro disco con el Fondec, ¿verdad? Que si es que sale, se haría el año que viene, ¿verdad? O sea, la convocatoria cierra ahora el 31 de enero y si es que salimos adjudicados, que confiamos que así va a ser, ¿verdad? Grabaríamos el disco el año que viene, ¿verdad? Eh, Estamos todavía viendo, la intención primaria es que el disco sea un disco físico sobre música, vamos a llamarle popular, pero en realidad entra música popular y entra música también original para guitarra clásica, eh, que sea música liviana y digerible y linda, que sea atractiva, ¿no? Siempre con el objetivo nuestro de acercar al público, La ¿verdad? guitarra El acá. ritmo de la guitarra y que el público se acerque a la guitarra, siempre con ese objetivo, ¿verdad? También tenemos otras semillas de proyectos, por llamarla así. Eh, Queremos hacer un disco de música del siglo XX, ¿verdad? Ese disco posiblemente sea solamente para plataformas, ¿verdad? También tenemos en vista hacer audiovisuales, así como hicimos el año pasado, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se concreta. O sea, lo del Fondec sería uno de los dos, o el disco este de música popular liviana o música del siglo XX, ¿verdad? Va a depender cómo se dan las cosas. Estamos viendo algunos trámites que están un poquito eh, trancando que sea uno y empujando hacia que sea el otro. Entonces, pero vamos a ver si es que se da o no, si se da uno o se da el otro. Y así. Y después ojalá conciertos en vivo. Ojalá digo porque no sabemos, ¿verdad? O sea, todo depende de la pandemia, ¿verdad? Álvaro ahora está en Francia, vuelve en julio y queremos hacer conciertos presenciales en julio a full entre los tres, ¿verdad? Eso no quita de que hagamos también otros conciertos con Lázaro mientras tanto, ¿verdad? Pero nuestra intención es tocar otra vez de vuelta, nos hace falta. El año pasado tocamos después de casi 2 años y era como que estábamos todos así, como primera vez más o menos era, ¿verdad? O sea, era estábamos ansiosos. Entonces queremos retomar esa actividad concertística, ¿verdad? Y también ir al interior como solemos hacer, ¿verdad? Recorrer un poquito más. Teníamos previsto un concierto en Encarnación que tenía que haber sido en diciembre, se complicaban algunas cosas y no se pudo dar, y entonces pasó para julio, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente retomar esa actividad también de conciertos presenciales, si es que se puede. Y ojalá, profe. Y Ojalá. bueno, hemos llegado al final de la entrevista. No sé si Sí. quieres dejar algún mensaje o no sé, precisamente no sé.
Último. Tengo tantas cosas que decir, siempre. ¿Alguna serie más, un libro, película? No sé, cualquier cosa. Mm, Más bien para la gente que no es guitarrista. eh, y la guitarra es un instrumento que tiene un repertorio muy amplio, ¿verdad? Eh, Más que amplio, tiene mucho repertorio que no es conocido, ¿verdad? Entonces hay mucho por descubrir todavía en la guitarra. Fácilmente uno desde afuera puede encasillar a la guitarra eh, dentro de un repertorio limitado, pero en realidad hay muchas más cosas de lo que la gente se imagina. Eh, entonces les animo de repente que busquen y que algunos compositores que puedan ser de su gusto va a haber sí o sí. Estoy recordando, me viene a la mente Manuel Ponce, es un compositor que me gusta muchísimo. Falleció, por supuesto, ya ¿verdad? Era de la primera mitad del siglo XX, compositor mexicano contemporáneo de Agustín Barrios, pero él estuvo más por el modernismo, por el impresionismo, también hacía neoclasicismo, ¿verdad? Eh, Digo eso porque hay compositores que son muy sofisticados dentro del repertorio de la guitarra que muchas veces no se tocan en la guitarra. O sea, los propios guitarristas no, en Paraguay, ¿verdad? Hasta ahora se está empezando a tocar. Ahora están empezando a tocar justamente los chicos de vuelta, de forma académica, y ojalá cuando sean profesionales también sigan tocando ese repertorio, ¿verdad? Lo que sí que hay mucho repertorio por escuchar, como oyente, ¿verdad? Entonces a la gente que no es guitarrista les animo un poquito a preguntar inclusive a los guitarristas qué compositores hay de tal estilo, que sea de tal o cual manera, ¿verdad? Y que vayan conociendo, les va a gustar, eso principalmente. Y bueno, muchísimas Y gracias, profe, por... Oye, agrega. te agradezco a vos te agradezco Iván, gracias por la invitación, gracias a tus seguidores, ¿verdad? Y felicidades, felicidades, felicitaciones por lo que estás haciendo, ¿verdad? Realmente es útil y va a ser más útil a medida que vayas haciendo más y más y más. Entonces te felicito y muchísimas gracias, ¿eh? Y muchísimas gracias a la gente que nos acompañó también. Gracias, profe. La verdad que se me van ocurriendo también más ideas y la idea es también, en general, ir expandiendo, que se conozca más el ambiente de la guitarra, no sé, la guitarra clásica, no solo también la guitarra clásica y que se vea también un poco, no sé, otra cara de la música, no de repente la que mayormente se consume, ¿verdad? Y así que también entre todos colegas, compañeros podamos apoyarnos y difundir, ¿verdad? Que aprovechar el tema de las redes. Hay que hacerse, no sé, el ñembo influencer también para, para, no sé, hacer un poco de propaganda de eso. Y Con el bueno, profe, tiempo, muchísimas gracias. Sí. no, con el tiempo vas a ver los resultados, o sea, sí o sí va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir, o sea, metele nomás a perseverar. Y bueno, profe, muchísimas gracias. Éxitos para todo este año. Vamos a promocionar todo lo que haya, eventos. Va, vamos a estar siempre en contacto también para ver qué sale y para apoyarnos entre todos. Mi parte, muchísimas gracias. Así mismo, igualmente, gracias Iván y éxitos para vos también y también para tus seguidores, ¿eh? Dale, profe, nos vemos. Chau, Dale, nos chau. vemos. Chao, chao, chao a todos, saludos. Bueno, gente, así estaba hoy con nosotros el profe Osvaldo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Podamos que esto pueda seguir creciendo. Damos por concluido todas las entrevistas del taller virtual. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente. No me olvides pedir. No se olviden. Pasen que por su perfil, gente, y dejen los likes y síganle, ¿sí? Vamos a apoyar, vamos a hacer el aguante. Bueno, chao. Hasta pronto.